Lilia Prado y Pedro Infante formaban la dupla más entrañable del cine mexicano. Juguetones, chispeantes y desbordantes de carisma, los seguidores soñaban con que esa conexión que se sentía tan real frente a la cámara pudiera traspasar la ficción. Y por poco se vuelve realidad. Pero entonces, ¿qué fue lo que se interpuso entre Pedro y ese amor que parecía inevitable? ¿Por qué Lilia llegó a decir que quería acabar con él? ¿Qué ocurrió cuando él comenzó a coquetear, no solo con ella, sino también con su mamá y hasta con sus hermanas? Quédate con nosotros, porque hoy vamos a revivir las confesiones más impactantes que Lilia reveló antes de su partida, los episodios que ocurrieron fuera de escena y que jamás salieron a la luz, y cómo un romance que prometía ser inolvidable terminó siendo solo una ilusión. Dale like si amas el cine de oro y cuéntanos en los comentarios cuál fue tu película favorita de esta icónica pareja. Entre ellos había una afinidad genuina, una complicidad que se cocinó mientras el cine mexicano vivía su época más gloriosa. Ambos eran figuras que iban en ascenso, deslumbrando al público con su talento nato, su presencia magnética y una energía que llenaba la pantalla con solo una mirada. Su primer trabajo juntos llegó en 1950, en El Gavilán Pollero, y desde ese instante su conexión fue tan natural que no tardaron en repetir la fórmula. Compartieron créditos en otras cintas inolvidables como Las mujeres de mi general, Los gavilanes y La vida no vale nada. Cada vez que compartían escena, la química era evidente, pero fuera del rodaje surgía un lazo más íntimo, más cercano. Se comentaba que el ídolo del pueblo estaba profundamente impresionado por la belleza y el encanto de Lilia. Muchos dentro de la industria estaban convencidos de que él no solo la admiraba como colega, sino que realmente estaba enamorado de ella. Y es que Lilia no pasaba desapercibida para nadie. Su hermosura era deslumbrante, pero más allá de lo físico, lo que cautivaba era su forma de ser. Sencilla, sonriente y siempre dispuesta a trabajar duro. Muy pronto, se convirtió en una de las favoritas de directores, productores y del público en general. Tenía ese algo que no se puede fingir, autenticidad. Desde sus inicios, se ganó el respeto de todos los que coincidieron con ella en el set. Era de esas personas que saludan a todos con una sonrisa, que no hacen distinciones y que no se dejan llevar por la fama. Se decía que trabajar con ella era un privilegio, porque siempre aportaba buena energía y compromiso. A pesar de recibir constantes halagos y propuestas románticas de varios colegas, ella tenía la vista puesta en otras metas. En ese momento, su principal objetivo no era enamorarse, sino abrirse camino y dejar una huella en el cine nacional. Y vaya que lo logró. Su incursión en el mundo del espectáculo empezó a los 18 años, tras obtener el primer lugar en un concurso local de belleza. Aquello le abrió las puertas de los estudios Azteca, donde comenzó su carrera desde cero. Como muchas jóvenes de la época, su camino inició como extra, moviéndose entre bastidores, absorbiendo conocimientos y ganándose el respeto de a poco. Aunque muchos creen que su primera película al lado de Pedro Infante fue El Gavilán Pollero, hay quienes aseguran que su primer encuentro frente a cámaras ocurrió en La Barca de Oro, donde apenas aparece como una figura secundaria sin créditos. Ese papel tan discreto fue el primer paso de una trayectoria que iría escalando con fuerza. Al principio se le asignaban roles principalmente cómicos, pero no tardó en destacar. Poseía un sentido del humor innato y una chispa que le permitía conectar con el público de inmediato. Una de sus actuaciones más recordadas de esa etapa fue en Confidencias de un ruletero, donde compartió escenas con el queridísimo Adalberto Martínez, conocido como Resortes. Esa cinta fue todo un fenómeno gracias, en gran parte, a su simpatía natural. Sin embargo, algunos especialistas en cine eran escépticos. Pensaban que ella no podría evolucionar hacia papeles más dramáticos o con mayor carga emocional. Su imagen estaba tan ligada a la comedia que muchos dudaban de su versatilidad. Pero pronto les cerró la boca. Luis Buñuel,
uno de los cineastas más exigentes y visionarios, vio en Lilia una capacidad interpretativa que iba mucho más allá de las risas. En 1952 la eligió para protagonizar Subida al cielo, donde demostró que podía manejar emociones complejas con elegancia y fuerza. Impresionado con su trabajo, volvió a llamarla para otros proyectos, como La ilusión viaja en tranvía y Abismos de pasión. Trabajar con Buñuel no era cualquier cosa. Él no solía repetir actores, y si lo hacía, era porque realmente los consideraba indispensables para su visión artística. Que Lilia fuera parte de 3 de sus producciones no solo hablaba de su talento, sino también del respeto que se había ganado en una industria dominada por los hombres. Pero volvamos a lo que ocurrió entre ella y Pedro. Aunque él parecía dispuesto a todo por conquistarla, Lilia no cedía. Ella lo admiraba, lo respetaba profundamente, pero también conocía sus defectos. Pedro era encantador, sí, pero también impredecible, coqueto en exceso y muy impulsivo. Y cuando empezó a bromear de forma subida de tono no solo con ella, sino también con su madre y hasta con sus hermanas, algo se rompió. En una entrevista muchos años después, Lilia confesó entre risas que llegó a pensar en estrangularlo. Claro que lo decía en tono de broma, pero había algo de verdad detrás de sus palabras. Ese tipo de actitudes la alejaron emocionalmente, la hicieron ver que lo que Pedro sentía quizá no era tan genuino como parecía. Tal vez era solo parte de su personalidad seductora, que no distinguía entre el amor verdadero y el coqueteo constante. Imagina por un momento, ¿qué habría pasado si Pedro Infante hubiese cambiado? Si en lugar de ser el eterno galán, hubiese apostado por un solo amor. ¿Crees que Lilia habría aceptado estar con él? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas tú. Lo cierto es que el romance entre ellos nunca se concretó. Hubo cariño, hubo atracción, sí, pero no bastó. Las decisiones de ambos, sus caminos y prioridades, se cruzaron solo por un instante. Pedro siguió siendo el ídolo amado por todos, y Lilia se consolidó como una actriz respetada, versátil y admirada. Y aunque su historia nunca se escribió como un romance de película, lo que vivieron dejó una marca. Esas miradas en cámara, esa complicidad, siguen vivas en las cintas que compartieron. En cada escena donde él le canta y ella sonríe, en cada diálogo improvisado que parece salir del corazón. Su habilidad, dedicación y compromiso profesional eran frecuentemente elogiados por quienes coincidieron con ella en los sets. Era común que se destacara su aptitud para transformarse completamente en los papeles que interpretaba, pronunciando sus diálogos con exactitud, a pesar de no haber recibido estudios formales en actuación. Su capacidad innata, su férrea disciplina y una intuición aguda fueron claves para construir una trayectoria que superó el centenar de producciones cinematográficas. En un punto de su vida, también se le relacionó con el torero español Gabriel. Circularon comentarios sobre una supuesta unión matrimonial en secreto y, durante un breve periodo, compartieron esa etapa sentimental. Sin embargo, esa unión fue fugaz, pues apenas duró unos meses antes de llegar a su fin. En lo que respecta al interés que Pedro Infante mostró por Lilia Prado, ese es un tema recurrente al hablar de aquella época dorada del cine nacional. Se comentaba con frecuencia que Pedro trataba de conquistarla. El intérprete oriundo de Sinaloa era célebre por su simpatía arrolladora y por su tendencia a enamorarse de las actrices con las que compartía escena. Pero cuando se trataba de Lilia, sus intentos no avanzaban demasiado. Ella jamás pareció tomarlo con seriedad. Pedro era reconocido como un auténtico seductor, un conquistador incansable que solía fijarse en mujeres más jóvenes y fáciles de impresionar. Sin embargo, Lilia no era de las que se dejaban envolver tan rápido. Como algunos decían en tono de burla, la hierba no se marchita con el primer roce. Las mujeres, con más experiencia, solían ver más allá de ese encanto superficial. Una de las tácticas más famosas que Pedro empleaba para enamorar jovencitas era sorprendentemente ingeniosa. Primero,
se ganaba a las madres. Era una estrategia tan convincente que muchas madres realmente pensaban que él tenía un interés auténtico en ellas y no en sus hijas. Pero claro, todo era parte de su método. Incluso Silvia Pinal relató en una ocasión una vivencia que confirmaba esta técnica. Recordaba cómo Pedro solía aparecerse en su hogar bajo el pretexto de ser amigo de su madre. Llegaba a la hora de la comida, pedía tacos y convivía con la familia. Pero, como la misma Silvia dijo en tono divertido, él no iba por la comida. Esa era la maniobra de Infante: ganarse a la mamá, sentirse parte de la familia en la cocina y, poco a poco, acercarse a la hija. Silvia lo rememoraba con cariño. Su madre lo adoraba y le cocinaba con gusto. Si ella no estaba a tiempo, Pedro ya se encontraba en la cocina platicando con su madre, como si fuera uno más de la casa. Lilia Prado tampoco pasaba desapercibida. Era una de las actrices más aclamadas de su generación, y frecuentemente se le reconocía por poseer las piernas más atractivas del cine nacional. Y no solo Pedro Infante puso sus ojos en ella. Entre sus admiradores figuraban políticos, luminarias del cine y personalidades influyentes. Tras la desafortunada muerte de Blanca Estela Pavón, muchos productores vieron en Lilia a la compañera ideal para Pedro en pantalla. La conexión entre ambos era evidente, y juntos formaron una de las duplas más queridas del cine mexicano durante su época dorada, brillando en cinta tras cinta, aunque su cercanía nunca se tradujera en una relación sentimental fuera de cámaras. Lilia, con su característico humor, comentó en una ocasión que si alguien deseaba enamorarla, más le valía estar dispuesto a trabajar. Si me quieres cortejar, mejor lávame la ropa, límpiame las botas y báñame el caballo. Aunque lo dijo en tono juguetón, Pedro pareció asumirlo como un desafío. Él no se rendía con facilidad. De hecho, en uno de los cumpleaños de Lilia, se presentó frente a su domicilio y le dedicó una serenata que duró hasta el amanecer. Estuvo cantando hasta las 10 de la mañana del día siguiente, un gesto de gran romanticismo que, sin embargo, no fue del agrado de su madre, quien se molestó porque el ruido no permitió que nadie durmiera esa noche. Así era Pedro. Le gustaba llegar con impacto y quedarse más tiempo del previsto. Lilia rememoró ese día diciendo que, de pronto, escucharon una voz desde la calle, gritando con entusiasmo: «¡Ábrenos, chaparra! ¡Ábreme la puerta!». Era Pedro, en su papel de eterno bromista y escandaloso. Al darse cuenta de que la madre de Lilia no estaba encantada con la serenata, cambió de estrategia y comenzó a cantarle a ella, a conversar con ella y a darle tanto o más atención que a Lilia. Al principio, esto le pareció extraño a Lilia. No entendía por qué Pedro cortejaba a su mamá, pero con el tiempo comprendió lo que ocurría. Era la manera de Pedro de abrirse camino al corazón de una mujer, conquistando primero a su madre. No se lo tomó a mal, al contrario, le causaba gracia. En una entrevista, Lilia admitió que Pedro incluso flirteaba con su madre. Y aunque podía parecer algo peculiar, entendía su lógica. Su mamá, aunque ya mayor, seguía siendo una mujer atractiva, y de ahí provenía el encanto con el que Pedro tejía sus lazos. La hermosura de Lilia era tal que, aunque la situación pudiera parecer peculiar, no resultaba del todo increíble. Pedro Infante era conocido por su actitud galante, y no solo con actrices jóvenes. Lo que hacía este episodio particularmente curioso era que, pese a mostrar atracción por Lilia Prado, terminó desviando su atención hacia su madre. Lilia rememoró entre carcajadas una ocasión, cerca de las 9 o 10 de la mañana, en la que notó que Pedro ya no iba tras ella, sino tras su progenitora. Al parecer, el intérprete quedó tan encantado con la madre de Lilia que ésta, con cortesía pero con firmeza, tuvo que pedirle que cesara los halagos. No obstante, fiel a su estilo travieso, Pedro no desistía con facilidad. Continuó con sus bromas y sus juegos de seducción, siempre en tono ligero y sin malicia.
Ni Lilia ni su madre se sintieron nunca incómodas en su presencia. Jamás lo percibieron como una amenaza ni como alguien fuera de lugar. Para ellas, Pedro era simplemente Pedro, encantador, bromista y juguetón, sin llegar a cruzar los límites. Lilia comentó en una ocasión que su madre supo marcarle un alto, y Pedro lo respetó sin objeciones. De hecho, esa anécdota ha sido contada numerosas veces, no como un escándalo, sino como un recuerdo entrañable, una muestra de cómo surgió una relación cercana basada en el humor y los momentos inesperados. Pero, ¿qué ocurrió después? Ahí es donde el relato toma un matiz más sombrío, una parte poco conocida del pasado. Con el paso del tiempo, aunque Lilia jamás respondió de manera romántica a los gestos de Pedro Infante, él continuó frecuentando la casa familiar. Solía llevar pequeños obsequios y poco a poco comenzó a acercarse más a las hermanas menores de Lilia. En un principio, nadie le dio mayor importancia. Pedro era un visitante habitual, siempre amable con todos en el hogar. A veces llegaba en su motocicleta y ofrecía llevar a las niñas a dar un paseo por el parque. Parecía un gesto inocente, incluso emocionante. Después de todo, no todos los días una estrella de su talla mostraba interés en convivir con una familia común. Un día en particular, Pedro llegó y preguntó si alguien tenía apetito. Al recibir una respuesta afirmativa, se ofreció a ir a buscar comida a un restaurante cercano. Acto seguido, invitó casualmente a las hermanitas de Lilia a acompañarlo, y ellas aceptaron sin dudar. En ese momento, todo parecía una simple salida, pero fue entonces cuando ciertos comportamientos comenzaron a generar inquietud. Pedro empezó a presentarse con más frecuencia en la casa de los Prado. Cada vez llevaba a las niñas, que entonces rondaban los 12 o 13 años, a paseos breves o salidas improvisadas. Las pequeñas se sentían halagadas con la atención y disfrutaban cada momento. Al fin y al cabo, no cualquiera recibía trato de celebridad. Con el tiempo, sus visitas se volvieron habituales. Llegaba con antojitos, regalos y esa sonrisa carismática que lo caracterizaba. Para Lilia y su madre, él era simplemente una presencia generosa, alguien que ya parecía parte de la familia. Es importante mencionar, como Lilia reveló en entrevistas años después, que sus hermanas, pese a su corta edad, ya mostraban una madurez física notable y habían heredado la belleza de su madre. Incluso se murmuraba en aquel entonces que las menores de las Prado podían llegar a ser más bellas que la propia Lilia. Aún así, nadie sospechaba de intenciones impropias por parte de Pedro. Se le veía como un hombre simpático, encantador pero sin malicia. Las chicas, de entre 13 y 14 años, ya eran físicamente desarrolladas para su edad, según reconoció la misma Lilia más adelante. Cada vez que Pedro visitaba la casa, pasaba horas conversando con ellas, contando anécdotas de los rodajes, haciéndolas reír o incluso cantándoles canciones. Naturalmente, las niñas quedaban fascinadas. Era Pedro Infante, la gran figura del cine nacional, en la sala de su casa. Todo parecía en orden, hasta que un día, durante el rodaje de una película, otro actor se acercó a Lilia y le preguntó si alguna vez había tenido un romance con Pedro. Ella contestó que él sí había mostrado interés en su momento, pero que nunca pasó nada. Con el tiempo, se había vuelto más un amigo de la familia que otra cosa. Le explicó que ahora se dedicaba más a convivir con sus hermanas pequeñas, acompañándolas en sus salidas. El comentario la tomó desprevenida. No pasó mucho tiempo antes de que un productor se le acercara discretamente y le expresara algo similar. «Pedro ha estado yendo bastante seguido a tu casa», le comentó. Lilia, sonriendo con naturalidad, respondió: «Sí, adora a mis hermanas». Sin embargo, el productor, con un semblante más serio, le sugirió: «Solo mantente alerta». Esas advertencias veladas comenzaron a hacer eco en la mente de Lilia, quien empezó a revisar mentalmente ciertos episodios del pasado, aquellas visitas prolongadas, la manera en que mimaba a las niñas, los obsequios aparentemente inocentes. De repente,
Todo lo que antes parecía normal ya no se sentía tan claro. Fue entonces cuando decidió enfrentarlo cara a cara, sin rodeos. Con voz firme le dijo: «Pedro, si intentas algo con una de mis hermanitas, te juro que te vas a morir, porque no te lo voy a perdonar jamás». Pedro, visiblemente desconcertado, negó todo de inmediato. «No, yo no soy así», replicó con seriedad. «Jamás podría». Tras esa conversación, Pedro Infante comenzó a distanciarse del entorno familiar de los Prado. Dejó de presentarse en la casa con la misma constancia, y aquel ambiente de cercanía y calidez que antes lo caracterizaba, poco a poco se fue desvaneciendo. Era evidente que la advertencia de Lilia había tocado una fibra sensible y, al parecer, surtió el efecto esperado. A pesar de todo, Lilia jamás dejó de verlo como uno de los grandes. Para ella, Pedro seguía siendo uno de los intérpretes más brillantes y uno de los hombres más atractivos del cine nacional. No obstante, luego de atar cabos, sintió que tenía la obligación de cuidar a sus hermanas menores. Ya no podía sentirse tranquila con la situación y no estaba dispuesta a correr riesgos. Aunque nunca lo vio cruzar un límite en su presencia, intuyó que lo más sabio era marcar distancia. De cara al público, Pedro Infante siempre proyectaba una imagen encantadora y educada, especialmente cuando era confrontado. Pero tras bambalinas, no todas las anécdotas coincidían con esa reputación. Uno de los casos más delicados fue su vínculo con Lupita Torrentera. Se cuenta que Pedro se fijó en ella cuando apenas tenía 14 años. Su madre, con ciertas reservas respecto a las intenciones del actor, trató de impedir el acercamiento. No confiaba en el interés de un hombre mayor hacia su hija adolescente, y con justa razón. Pedro tenía una habilidad especial para salirse con la suya. No solo conquistaba a las jovencitas que pretendía, sino también, en muchos casos, lograba encantar a sus madres. Justamente eso ocurrió con Lupita. Pese a las dudas maternas, Pedro comenzó a ganarse poco a poco a la familia, hasta acercarse más a la joven. Fue en 1945 cuando comenzaron a salir. Lupita era aún una adolescente, mientras que Pedro tenía cerca de 28 años. Con el tiempo, la relación se tornó más seria y eventualmente formaron una familia con 3 hijos: Pedro, Lupita y Graciela. Por un tiempo, aparentaban tener una vida hogareña estable y feliz. Sin embargo, ese espejismo se rompió alrededor de 6 años después, cuando Lupita descubrió una verdad que la destrozó. Pedro Infante ya estaba casado. La traición fue tan demoledora que, según se dice, la madre de Lupita estalló en furia e incluso intentó prender fuego a la casa del actor. Ese escándalo fue tan impactante que quienes rodeaban a Pedro comenzaron a observar más detenidamente su comportamiento, sobre todo la familia de Lilia Prado. Sus padres, su padrino don Antonio Matuc y su tío Ernesto empezaron a identificar una conducta preocupante. Pedro tenía una inclinación por las chicas muy jóvenes, y frecuentemente su táctica consistía en ganarse primero la confianza de sus familias. El ejemplo más representativo de este patrón fue su posterior vínculo con la actriz Irma Dorantes. Todo comenzó en 1949, durante el rodaje de No desearás la mujer de tu hijo. En aquel entonces, Irma era apenas una adolescente y daba vida a Polita, un personaje tierno e ingenuo. Pedro, ya con 32 años, era el protagonista de la cinta. Lo que empezó como una relación laboral se transformó rápidamente en un lazo sentimental. Irma ya había compartido créditos con Pedro en Los Tres Huastecos, pero fue durante la filmación de No desearás la mujer de tu hijo cuando el vínculo se volvió más personal. Siendo aún muy jovencita, Irma cayó bajo el embrujo del hombre que en ese momento era la figura más idolatrada del país. En retrospectiva, ella misma admitió que fue arrastrada por el encanto de la situación. Estaba enamorada del ídolo del pueblo, confesó años después en una entrevista. Nunca se detuvo a cuestionar si Pedro tenía esposa, hijos o algún otro compromiso.
simplemente se dejó llevar por la emoción del momento. Durante sus comienzos, su madre la acompañaba caminando de un lado a otro, rumbo a los estudios de grabación. No tenían automóvil, solo sus pies. Un día, al salir de una filmación, Pedro Infante se detuvo frente a ellas en su llamativo Cadillac convertible y les ofreció llevarlas. Para una actriz principiante en apuros, y su madre, aquello se sintió como un acto de cortesía y nobleza. Ese día había sido especialmente complicado. Irma había grabado una escena donde su personaje caía en un corral lleno de lodo. Solo tenía un vestido, así que terminó empapada y embarrada, con el hedor de la escena pegado a su cuerpo. Ella y su madre trataron como pudieron de limpiar la prenda, pero el estado seguía siendo lamentable. Cuando Pedro les ofreció el aventón, Irma vaciló, apenada, pero él le restó importancia con simpatía. «No te preocupes, así súbete nomás», le dijo con una sonrisa. Infante fue poco a poco ganándose la confianza de la madre de Irma Dorantes, hasta que ésta accedió a que visitara a su hija. Así se dio inicio a un romance entre la adolescente actriz y el ídolo más querido del país. A los ojos de hoy, esa relación generaría fuertes cuestionamientos. Irma apenas era una menor y Pedro un adulto casi con el doble de su edad. Pero en aquel entonces, ese tipo de vínculos no escandalizaban tanto. Era común ver que muchas jóvenes se casaran desde los 14 o 15 años y tuvieran varios hijos antes de llegar a la mayoría de edad. Aún así, no todos se sentían cómodos con la conducta de Pedro. Algunos allegados evitaban dejar a sus hijas o hermanas a solas con él, por más amable que pareciera, porque había un patrón inquietante. Rara vez se interesaba por mujeres contemporáneas. Un ejemplo claro fue Silvia Pinal. Pedro la cortejó, pero ella nunca lo tomó en serio como pretendiente. Para ella, Pedro era excesivamente dulce. A ella le gustaban los hombres con carácter firme, dominantes. Pedro, en cambio, parecía buscar protección y afecto, no retos. A pesar de su popularidad y encanto natural, Pedro Infante solía tropezar al intentar conquistar a mujeres con experiencia. Su simpatía, al parecer, tenía mejor efecto con jovencitas. Elsa Aguirre compartió que en una ocasión Pedro intentó seducirla y hasta se atrevió a robarle un beso, pero ella reaccionó de inmediato y le dio una bofetada. Su respuesta ilustraba lo que muchas actrices maduras sentían respecto a Pedro. Mientras las adolescentes lo veían como un galán encantador, las mujeres con recorrido no se dejaban impresionar con facilidad. A Pedro le faltaban las charlas profundas y la madurez emocional que ellas deseaban. Elsa confesó después que sí había cierta atracción, pero ella buscaba una relación seria, con miras al matrimonio, no solo una aventura fugaz. Pedro no compartía esa visión. Él prefería historias ligeras, sin tantas ataduras, y las chicas más jóvenes solían ser más ingenuas, menos demandantes, y se enamoraban con facilidad. Hombres instruidos y que representaban un estímulo mental. Pedro, con su carisma sencillo y su trato campechano, no terminaba de encajar en ese perfil. Frente a figuras como Jorge Negrete, quien dominaba 5 idiomas, o Arturo de Córdoba, con su tono de voz seductor y refinado, Infante carecía de ese mismo nivel de elegancia y distinción. Mientras esos galanes conquistaban fácilmente a mujeres con seguridad y éxito propio, Pedro solía enfrentarse a obstáculos en ese terreno, sobre todo con actrices como Lilia Prado, Silvia Pinal o Elsa Aguirre. Muchos consideran que Pedro arrastraba una sensación de inferioridad cuando estaba rodeado de mujeres fuertes y autosuficientes. Ante ellas solía mostrarse cohibido, nervioso, prefiriendo relacionarse con jóvenes que no lo hicieran sentir amenazado. Las mujeres con más experiencia aspiraban a una estabilidad tanto emocional como económica, características que Pedro no siempre lograba transmitir. María, por ejemplo, se sentía atraída por varones con poder y cultura. Pedro, con su origen modesto y su manera coloquial de expresarse, no alcanzaba esas expectativas. Incluso Sarita Montiel, quien compartió pantalla con él en diversas películas,
Confesó tiempo después que nunca sintió interés romántico por él. Su atracción se inclinaba más hacia literatos y hombres de pensamiento profundo. A pesar de eso, los rumores nunca se alejaron del cantante. Algunos afirmaban que había tenido un hijo con Sarita, aunque jamás se presentó prueba alguna. Otros aseguraban que ni siquiera había una buena relación entre ellos tras bambalinas. Por muy adorado que fuera, Pedro era frecuentemente catalogado solo como amigo por las grandes luminarias del espectáculo mexicano. Su popularidad nunca se tradujo en relaciones sentimentales formales con estas figuras. Paradójicamente, Pedro sí contrajo matrimonio con María Luisa León, una mujer 8 años mayor que él. No obstante, la relación fue complicada. Ella tenía una actitud dominante y solía tratarlo más como a un muchacho que como a su compañero sentimental. Con el tiempo, Pedro se distanció de las mujeres mayores y optó por vincularse con jovencitas, con quienes sentía mayor facilidad para ejercer influencia. Su historia dio un giro doloroso en 1957, cuando abordó una aeronave en condiciones dudosas para regresar a México. Enfrentaba litigios legales iniciados por María Luisa León y, en su afán por atenderlos rápidamente, decidió tomar ese vuelo que terminaría siendo fatal. Durante su velorio fue María Luisa, y no Irma Dorantes, su pareja en ese entonces, quien se encargó de los preparativos. Se cuenta que ni siquiera dejaron pasar a Irma al sepelio. A pesar de ese amargo episodio, Pedro Infante continúa siendo uno de los ídolos más entrañables de México. Su memoria permanece viva en el alma de millones, generación tras generación. Y hasta aquí, este recorrido lleno de recuerdos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de un ícono. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Esperamos que este relato haya sido de tu interés. Nos vemos en el siguiente video.